Vamos a compartir algo sobre hombres que han hecho historia. Personas que Dios usó, hombres que Dios usó para influir en la historia de comunidades y de naciones. Y el primero que vamos a ver, que quizás ustedes hayan oído hablar, es David Brainerd. David Brainerd nació en 1719 y murió en 1747. ¿Cuántos años vivió? 29 años. No llegó a los 30 años. Sin embargo, este hombre muy joven tenía una pasión por Dios tremenda y él sintió carga por los indígenas de Estados Unidos y les predicó. De hecho, Dios lo usó para un avivamiento en las tribus de indígenas de los Estados Unidos. Fue uno de los primeros misioneros que predicó a los indígenas, las tribus Sioux, las tribus, todos pies negros, todas las tribus del norte de América. Y lo hizo en el idioma de las tribus. Aprendió a hablar los lenguajes de la tribu para poder predicarles las buenas nuevas. Y de hecho lo hizo hasta que murió. Murió predicándole a los que en ese tiempo decían los salvajes, los indios, ¿no es cierto? David Brainerd. De hecho, la vida de la fe, de la pasión que tenía Brainerd, inspiró a otros misioneros, como a Carey, a Adoniram Judson, Jim Elliot, que los vamos a ver ahora. O sea, él vivió poco, pero la vida de él inspiró a que otros salgan al campo misionero. Y se le conoce como un pionero del legado, por la capacidad de influir en otros para que hagan lo mismo. El siguiente, William Carey, Guillermo Carey. Este hombre vivió entre 1761 y 1834. ¿Cuántos años vivió? Este vivió más tiempo, ¿eh? Este se jubiló. Bueno, realmente no se jubiló. William Carey era un zapatero. Y en su taller de zapatos tenía un mapa mundi, y él continuamente miraba el mapa mundi y él pensaba, y de hecho él hace como una especie de estudio sobre la responsabilidad de la iglesia en llevar el evangelio hasta los últimos grupos que hubiera en la tierra. Y de hecho a William Carey se le conoce como el padre de las misiones modernas. Él es el que pone el modelo de lo que se comenzó a hacer después. William Carey, el zapatero de Serampore se le conoce. Un zapatero, un remendón de zapatos. Él trabajó 41 años de servicio en el campo de las misiones. 41 años, todo un ciclo de vida, y falleció en 1834. Este no murió joven, murió ya en una edad, pero murió predicando a Jesús. De hecho, fue el primer misionero que hubo en la India. Él era de las iglesias bautistas y él lo que creyó, lo que él defendía, decía, Mateo 28 es un mandamiento para los cristianos. Claro, ahora uno lo escucha y dice, bueno, pero qué novedad, y eso yo lo sé desde que... Pero en ese tiempo los cristianos decían, sí, Mateo 28 está ahí, pero eso no significa que yo tenga que ir a predicar el evangelio. Algo que dijo Jesús. Y William Carey se plantó y dijo, no, es un mandamiento para todos los cristianos. Tenemos que obedecer, es un mandamiento, no es una opción. Y Dios lo usó para revolucionar la India. De hecho, tradujo toda la Biblia al bengalí. Es decir, aprendió el idioma bengalí que se habla en la India y tradujo toda la Biblia. Y él se caracterizó por transformar la cultura a través de educación y negocios. Él no solamente predicó el Evangelio, tradujo la Biblia, pero no solamente esto. Él fomentó la educación, fomentó colegios, escuelas y también aplicar a los negocios los principios de la palabra de Dios. Y de esa forma él afectó a la India. De hecho, se le conoce como el padre de las misiones modernas. Por eso decimos que es el padre, porque es un modelo de trabajo que hasta hoy, y por supuesto un pionero en la India. Adoniram Judson. Estos, ¿se acuerdan que se inspiraron en la vida de David Brainerd?
Y entre 1788 y 1850 vivió Adoniram Judson. ¿Cuántos años? 62. Pero, de hecho, Adoniram y Ann Judson fueron los primeros misioneros americanos enviados al extranjero. No fueron exactamente los primeros, pero fueron los primeros que se pasaron la vida trabajando en otro país. Y lo hicieron en la India y en Birmania. Birmania ahora es Myanmar. Lo que antes era Birmania ahora se conoce como Myanmar. Y tanto él como la esposa trabajaron en la traducción de la Biblia. Fíjense esta estrategia, ¿no?, de poner la Biblia en las manos de la gente. No que yo venga a decirte a ti lo que dice un libro que tú no puedes leer, sino te doy el libro y te doy la herramienta para que puedas enterarte por ti mismo de lo que el Señor dijo. Esta es la estrategia de la traducción. Sin embargo, fueron acusados, hubo un conflicto entre Inglaterra y Birmania, y lo acusaron de ser un espía. Entonces lo metieron preso. Cuando lo metieron preso, la esposa, como una leona, salió y empezó a luchar para sacar a su marido de la cárcel. Recuerden que las cárceles de Asia no son como las cárceles que tenemos acá en Algeciras. Eran cárceles terribles, terribles. Si las de ahora son terribles, imagínate las de esa época. Y entonces ella comenzó a hacer un recorrido escribiendo al gobierno, yendo a los tribunales, escribiendo libros inclusive sobre cómo ser misionero en un país extranjero. Aun cuando ellos estaban viviendo una desgracia, un padecimiento, esta mujer capitalizó esa experiencia para enseñarle a otra generación cómo ser misionero. Por eso a Adoniram y Ann Judson se los conoce como los pioneros de las misiones en el extranjero, porque ellos le enseñaron a otros qué hacer cuando vas a otro país, qué tienes que hacer, cómo moverte. El siguiente que vamos a ver es David Livingstone. No sé si alguno escuchó hablar de David Livingstone. Bueno, este hombre vivió entre 1813 y 1873. La cuenta nos sale fácil. Murió a los 60, murió a los 60 años. David Livingstone era escocés, era un misionero escocés. Era un misionero escocés y él se caracterizó por luchar contra la esclavitud, por ser abolicionista. ¿Qué significaba? Que él empezó a trabajar para que se aboliera la esclavitud. Recuerden que en ese tiempo comprar un esclavo era legal. Tú ibas al Ikea, no, ibas al Carrefour y te traías 2 esclavos, fresquitos, nuevos, 0 kilómetros, o ibas a Wallapop y te lo comprabas usado. Era así, comprarse un esclavo era como comprarse una bicicleta. Y de hecho había un tráfico de esclavos tremendo, pero sin embargo, este hombre, David Livingstone, que recorrió toda África, empezó a luchar contra la compra y la venta de esclavos. También fue médico, Él era médico, su profesión era médico. Ven, un zapatero, un médico, y a David Livingstone se lo conoce mucho porque él exploró África, y de hecho él levantó una cartografía de África, descubrió el nacimiento de ríos, que hoy en día se usa eso en geografía. Él colaboró con la ciencia haciendo un relevamiento topográfico de África. Ahora, ¿qué es lo que él más defendía? La dignidad de los africanos. Fíjense que hasta el día de hoy, ¿cuánta opresión hay en África? ¿Cuánta esclavitud literal hay todavía en África? Y él ya en ese tiempo, siglo XIX, luchó contra la esclavitud por la dignidad de los africanos. Y también habló de hacer empresas comerciales con principios bíblicos. Porque recuerden que los que compraban esclavos y vendían decían que eran cristianos. Eran honrados comerciantes ingleses que ganaban dinero traficando con esclavos. Entonces él dijo, en un momento, los negocios tienen que responder a la Biblia. Si tú dices que eres cristiano, a la hora de hacer negocio, tienes que demostrar que eres cristiano. Interesante, ¿no? Interesante. Por eso
se le conoce así, ¿no? Como misionero, abolicionista y explorador de África. Otro misionero importante, bueno, hay muchos, ¿no? John Gibson Patton. Este hombre que vivió entre 1824 y 1907, fíjense que ahora entramos ya en el siglo pasado, ya estamos entrando en el 907. Él murió justo cuando comienza el gran avivamiento pentecostal. Interesante. Bueno, este hombre, ¿cuántos años vivió? 73. 24 a 100, 76 más 7. Este vivió más, ¿eh? Este fue de larga duración. Vale, este John Patton fue a trabajar con los caníbales. Fue a las Islas Hébridas y empezó a evangelizar a los caníbales. ¿Por qué le decían caníbales? Porque la barbacoa la hacían no con la carne de Fran, sino con algún prójimo que caía en sus manos. Cuando te invitaba a un asado es que alguien había pasado a mejor vida. Eran caníbales literalmente. Y entonces, hasta que murió, él estuvo trabajando en las nuevas Islas Hébridas en el Pacífico Sur. Realmente la vida de él fue muy luchada. Por ejemplo, su primera esposa y su hijo murieron poquito después de llegar al campo misionero. ¿Qué cosa, no? Dios me llama, yo obedezco, voy al campo misionero y mi esposa y mi hijo se mueren. Pero él siguió adelante. Muchas veces tuvo que huir porque a veces a los caníbales le agarraba un ataque de hambre y lo veían a Patton y dice, este algo de carne tiene, vamos a ver qué gusto tiene el blanco. Entonces tuvo que huir para salvar su vida. Sin embargo, a pesar de tantas pruebas, a pesar de tantas dificultades, él siguió trabajando. Él siguió edificando. Y también él tuvo que trabajar para conseguir apoyo. En ese tiempo no había una agencia misionera. No era común que las iglesias hagan conferencias misioneras para mandar la promesa de fe al misionero Patton. No, había que rebuscársela. Era el tiempo donde los misioneros iban y cuando iban llevaban muchos su propio ataúd. ¿Por qué? Porque lo más probable es que iban a morir en el lugar. No era como ahora que, mira, si quiero hablar por teléfono tengo WhatsApp, tengo videollamada, tengo Zoom, y si las cosas apuran, agarro un avión y en 12 horas me pongo yo. No, en ese tiempo los viajes duraban meses. Entonces ellos iban preparados prácticamente para morir. Pero hasta hoy en día, el impacto del trabajo de Patton ha dejado huella en Papúa, en Nueva Guinea y en Vanuatu, una isla que hay por ahí. Al día de hoy se puede ver el impacto de la vida de este hombre. Y se le recuerda así, ¿no? Como el que trabajaba entre los caníbales. Hace poco en los diarios apareció que un muchacho americano intentó desembarcar en una isla donde hay una tribu, pues lo mataron. Lo mataron. Esto fue, creo que en este año. Salió en los diarios, ¿no? Porque es una tribu que resiste cualquier tipo de desembarco y bueno, él sentía llegar y en una de esas vueltas pues lo asesinaron. Hudson Taylor, 1832-1905, ya estamos otro que llega al siglo pasado. Hudson Taylor es el primer misionero al interior de la China. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ese momento los misioneros se estacionaban en la costa de China. En la costa de China había puertos, en la costa de China había estafetas postales. Y los misioneros solían quedarse en la costa, donde prácticamente recreaban la vida de Inglaterra, pero en China. Vestían como ingleses, comían como ingleses, las casas eran inglesas, y creaban como un microcosmos inglés ahí en China. Pero Hudson Taylor dijo, oiga, que China también está tierra adentro, hay que ir adentro, hay que ver qué pasa. Y entonces él comenzó con esta idea, si quiero predicarle a un chino, tengo que aprender chino. El chino no tiene que aprender inglés, yo tengo que aprender chino.
Y luego dio una vuelta de rosca más y dijo, y si yo tengo que llegar a los chinos, me tengo que vestir como un chino. Ahora, para los ingleses, en esa época, eran Un escándalo. 30.000 veces más formales que ahora. Eso, la formalidad era terrible, ¿viste? Eso del té a las 5 que hay que vestir. Y este agarra y se viste como un chino y se deja la coleta que se dejan los chinos. Un escándalo absoluto. Sin embargo, al hacer eso, él empezó a conectar con los chinos y empezó a ganar para el evangelio a los chinos. De hecho, él funda la misión interior de China, la misión al interior de la China. Y él empezó a convocar a jóvenes para ir a el interior de la China, no en la costa donde están todas las comodidades. Es como decirte, no vamos a ir ahí a Marbella donde todo es guapo, es Tepona. Vamos a ir a la serranía ahí perdida de Ronda. Porque ahí hay gente que necesita escuchar del Señor. Y esta fue la estrategia. Y de hecho, esta misión del interior chino mandó cientos de misioneros a China. Y el ejemplo de Hudson Taylor inspira hasta el día de hoy. Ya no se cuentan la cantidad de hombres, de mujeres que, inspirados con el ejemplo de Taylor, ellos comenzaron a ir y llevar el evangelio donde no había sido predicado. Fundador de la misión al interior de la China. Jim Elliot, 1927. Mi mamá nació en 1923. Mi papá en 1912. Siglo pasado, siglo XX. A 1956. ¿Cuántos años tenía cuando murió? 20 y tanto. 29. 29 años. Un David Brainerd moderno. Jim y Elizabeth Elliot se conocieron en un instituto bíblico y Jim era un tipo joven, era un hombre joven que tenía un ardor, una pasión por llevar el evangelio, por que las personas conozcan a Jesús. De hecho, él se inspira en David Brainerd. Él toma el ejemplo de William Carey y de una misionera que se llama Amy Carmichael. Y él se inspira y de hecho, llevado por ese fervor, convence a 4 amigos para ir a evangelizar a una tribu llamado Aucas, en Ecuador. Bueno, ellos van con una avioneta, sueltan regalos, tratan de establecer un vínculo, aparentemente la tribu los recibe y ellos comienzan a aterrizar la avioneta llevando regalos y haciendo contacto y comenzando a hablar. Hasta que un día, en el río Curray, donde ellos estaban trabajando, en 1956 los matan a los 5. Oh. A Jim y a sus 4 amigos, todos jóvenes. Los matan ahí junto al río Curray. Hay una película de esto. ¿Qué sucede con la esposa? Que enviuda, que ve cómo a su marido lo matan los indígenas por los cuales su marido había dejado todo para predicarle a Jesús. Bueno, más tarde Elizabeth Elliot va a vivir con la tribu de los que mataron a su marido y bautiza al asesino de su marido. La vida de Jim y Elizabeth Elliot continúa hablándonos hoy también, hasta el día de hoy. Ellos son un ejemplo de devoción, de amor a Dios y de amor a los no alcanzados. Era muy humilde. ¿Eh? Humilde. Sí, sí. Hermano Andrés, 1928-1022. El hermano Andrés es un misionero conocido por contrabandear Biblias. De hecho, se le llama el contrabandista de Dios. ¿Por qué? Porque en el apogeo de la Guerra Fría, cuando los países comunistas eran un bloque cerrado, donde ser cristiano estaba prohibido y cualquier tipo de literatura religiosa era un delito, él dijo, hay que llevarles la Biblia. Y entonces comenzó a pasar Biblias de contrabando. ¿Cómo hacen para traer
hachís de Marruecos, que los doble fondos, que detrás de... Lo mismo. Él tenía un Volkswagen azul y escondía las Biblias. Y entonces dice que la primera vez que él va y lo para, tenía que pasar un control, y claro, los controles paraban a todos los coches. Dijo: Señor, como hiciste en la Biblia, que no puedan ver, haz que sean ciegos a lo que tengo en mi coche. Y de hecho los guardias revisaron y no vieron las Biblias, aunque las Biblias estaban ahí. Y él continuó pasando Biblias. Dice, alguna vez le preguntaron: ¿cuántas Biblias pasaste? Dice: no, perdí la cuenta, nunca cuento. Lo importante no es cuántas Biblias pasen, lo importante es que la gente pueda leer la Biblia, que la gente pueda conocer de Dios, que la gente pueda conocer a Jesús. Por eso el ejemplo del hermano Andrés sigue inspirando a todos aquellos que dicen: Señor, ¿cómo puedo hacer para llegar con el Evangelio a personas donde hay dificultades? Quizás no está prohibida la Biblia, pero hay barreras. Y la vida del hermano Andrés, el contrabandista de Dios, un hombre contemporáneo a nosotros, Este sí que es bastante contemporáneo. Muy bien, algunos ejemplos de hombres que en la historia se destacaron, que Dios los usó para llegar a otros. Vamos a reunirnos en grupos de 4 y vamos a charlar un poco entre nosotros acerca de estos hombres. ¿Qué les parece? Bueno, hemos visto cómo Dios ha usado hombres para hacer un trabajo que ha cambiado la vida de personas, familias, aldeas. Sin embargo, en el 2000, un sociólogo llamado Robert Woodbury, él comienza a trabajar y empieza una investigación de 15 años para ver si había una relación entre las misiones protestantes y la situación de las naciones donde se había trabajado. Y al cabo de los 15 años de un trabajo estadístico, riguroso, científico, él comprueba que sí, que realmente las naciones en África donde hubo un trabajo misionero protestante eran naciones que tenían mejores condiciones políticas en cuanto a gobierno democrático, mejor acceso a la cultura, mejor acceso a la educación. Vamos a escuchar un vídeo y verlo que nos habla de esto. ¿Qué tienen en común las personas que denunciaron los abusos de los explotadores de caucho en el Congo? Un hombre que luchó para que los colonizadores blancos no invadieran las tierras indígenas en lo que hoy es Botsuana. Uno de los activistas más grandes de Sudáfrica en contra de la segregación racial. La gran mayoría de los primeros fundadores de hospitales y universidades en la India. Los precursores de la educación pública en China. ¿Y la fundadora de una pequeña escuela que luego con el tiempo se convertiría en la Universidad de Beijing? La respuesta es: todos ellos eran misioneros protestantes. Según la investigación del sociólogo estadounidense Robert Woodbury, existe una conexión estadística significativa entre la democracia y el protestantismo. Woodbury siguió la pista de la evidencia que demostraba que todo esto era cierto. Estudió mapas amarillentos, invirtió meses trazando la longitud y la latitud de las antiguas estaciones misioneras. Viajó a Tailandia y la India a consultar con académicos locales. Escudriñó archivos en Londres, Edimburgo e India y habló con historiadores de la Iglesia en toda Europa, América del Norte, Asia y África. Con su investigación, Woodbury trata de dar respuesta a uno de grandes enigmas de la historia moderna. ¿Por qué algunas naciones desarrollan democracias representativas estables en las que los ciudadanos gozan del derecho al voto, libertad de expresión y participación política, mientras que los países vecinos sufren bajo gobernantes autoritarios y conflictos internos? ¿Por qué la salud pública y el crecimiento económico también difieren drásticamente de un país a otro? Incluso entre los países que son similares en su geografía, su cultura y sus recursos naturales. Togo, Ghana, Congo y Sudáfrica. En busca de respuestas, Woodbury viajó a África Occidental en el año 2001, a Lomé, y allí se dirigió a la biblioteca de la Universidad de Togo. La enciclopedia más reciente era de 1977
y la biblioteca del campus vendía principalmente bolígrafos y papel, no libros. Al otro lado de la frontera, en la librería de la Universidad de Ghana, Woodberry había visto estantes de piso a techo forrados con cientos de libros, incluyendo textos impresos localmente de estudiosos del país. ¿Por qué tan drástico contraste? La razón era clara. Durante la época colonial, los misioneros británicos de Ghana habían establecido todo un sistema de escuelas e imprentas, pero Francia, la potencia colonizadora en Togo, restringió rigurosamente a los misioneros. Las autoridades francesas estaban interesadas en la educación de solo una pequeña élite intelectual. La explotación de la época colonial en el Congo era bien conocida. Colonizadores, tanto del Congo francés como del Congo belga, habían obligado a los aborígenes a extraer caucho de la selva. Como castigo por no cumplir, quemaron aldeas, castraron a los hombres y cortaron las extremidades de los niños. En el Congo francés, las atrocidades pasaron sin mayores comentarios ni protestas. Pero en el Congo belga, estos abusos despertaron el movimiento de protesta internacional más grande desde la abolición de la esclavitud. ¿Por qué la diferencia? A los misioneros protestantes se les permitió entrar solo en el Congo belga. Entre esos misioneros estaban dos bautistas británicos llamados John y Alice Harris, quienes tomaron fotografías de estas atrocidades y después las contrabandearon fuera del país. Con la evidencia en mano, viajaron a través de los Estados Unidos y Gran Bretaña para despertar la presión del público y junto con otros misioneros ayudaron a elevar una protesta contra estos abusos. Cuando los colonos blancos de Sudáfrica amenazaron con ocupar a la fuerza algunos territorios indígenas, John Mackenzie, un misionero británico, ayudó a su amigo y aliado Khama III a viajar a Gran Bretaña. Allí, Mackenzie y sus colegas llevaron a cabo campañas de peticiones. También tradujo durante mítines políticos para Khama y otros dos jefes, e incluso organizó una reunión con la reina Victoria. Finalmente, sus esfuerzos convencieron a Gran Bretaña de promulgar un acuerdo de protección de tierras, sin el cual la nación de Botsuana probablemente no existiría hoy. Activistas sociales. El efecto positivo de los misioneros sobre la democracia solo aplica a aquellos misioneros protestantes pro conversión. Los misioneros financiados por el Estado, al igual que los misioneros católicos que sirvieron antes de 1960, no tuvieron un efecto comparable en las áreas donde ellos trabajaron. Tener independencia del control del Estado hizo una gran diferencia. Uno de los principales estereotipos sobre las misiones es que estaban conectadas muy estrechamente al colonialismo. Pero los misioneros protestantes que no eran patrocinados por el Estado eran con gran regularidad críticos del colonialismo. Por ejemplo, la campaña de Mackenzie a favor de Khama III era parte de su esfuerzo por proteger la tierra africana de los colonizadores blancos. En China, los misioneros lucharon para eliminar el comercio del opio. En India, trabajaron para reducir los abusos de los hacendados. En el Caribe y otras colonias, jugaron un papel crítico en desarrollar el movimiento a favor de la abolición de la esclavitud. En los países de origen de los misioneros, sus aliados pasaron leyes que regresaron a tierra a los nativos Xhosa de Sudáfrica y que protegieron a las tribus de Nueva Zelanda y Australia de una exterminación total por los colonizadores. Woodberry aclara que los misioneros no empezaron su trabajo con la idea de ser activistas políticos. Los habitantes de estas tierras asociaban a los misioneros con los colonizadores que abusaban de ellos. Así que para mostrar un carácter genuinamente cristiano, ellos se alejaban de los opresores. De hecho, ellos hacían campaña contra los abusos. Educadores convencidos. La alfabetización y la educación masiva fueron proyectos prioritarios para estos misioneros, ya que la visión protestante derrumbaba las viejas jerarquías educativas en nombre del principio del sacerdocio del creyente. Si todas las almas eran iguales delante de los ojos de Dios, todos necesitaban poder leer la Biblia en su propio idioma. Los misioneros se enfocaron en enseñarle a la gente a leer y en muchas ocasiones desarrollaron sistemas completos de escritura. Parece ser algo poco relevante, pero si se revisa la pobreza a nivel mundial,
La alfabetización es el factor principal que ayuda a los pueblos a salir de ella. Aunque los chinos inventaron la imprenta 800 años antes que los europeos, en China la tecnología se usaba solo entre la élite. Luego llegaron los misioneros en el siglo XIX y empezaron a imprimir decenas de miles de textos, poniéndolos al alcance de las masas y enseñando a leer a las mujeres y a otros grupos marginados. Prácticamente en todos los lugares donde los misioneros pro conversión estuvieron activos en el pasado, se encuentran más libros impresos y más escuelas per cápita. En África, Medio Oriente y partes de Asia, por ejemplo, la gran mayoría de nacionalistas que llevaron a sus países a la independencia se graduaron de escuelas protestantes misioneras. Woodbury y su equipo han pasado años acumulando más datos estadísticos y haciendo más análisis históricos, confirmando su teoría más a fondo. Su conclusión es que las áreas donde los misioneros protestantes tuvieron una presencia significativa en el pasado están en promedio más desarrolladas económicamente hoy, con mejor salud, menor mortalidad infantil, menor corrupción, mayor alfabetización, mayor nivel de instrucción y una participación más robusta en asociaciones no gubernamentales. En resumen, sí existe una conexión entre una democracia fuerte y las misiones protestantes. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la tesis de Woodbury es válida? Vamos a completar este tiempo pidiéndole al Señor que nos dé esas cualidades que nos han llamado tanto la atención de estos hombres que Dios usó para transformar personas, familias, aldeas y comunidades. En el nombre de Jesús. Amén.